Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Se me ve? Bien, no te estoy viendo, no sé si los demás seguidores te pueden ver. Desde acá por lo menos no te veo. ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien. Acá en España un poco de calor, pero bien dentro de todo. Primeramente, agradecerte por tu buena onda y por tu predisposición para estar acá con nosotros. Sabemos que tenemos varias horas de diferencia, así que doble agradecimiento para vos en ese sentido. Y bueno, de parte del Club de la Libertad, darte la bienvenida a Perspectiva Joven. Justamente nosotros nos enfocamos en hacer entrevistas a jóvenes sobre ideas, sobre liberalismo, sobre un poco de la actualidad, en sí, cómo ves, digamos, a las coyunturas actuales, etcétera, ¿verdad? Y bueno, queríamos escucharte un poquitito a ver qué podés contarnos. Sabemos que en Madrid, te fuiste a hacer un masterado allá, que ya lo has culminado y estás esperando para volver acá. No sé si podés contarnos un poquitito sobre vos para empezar, Julio. Sí, ¿cómo no? Bueno, yo me llamo Julio Valderrama, soy licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Americana y ahora hace una semana ya máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Aparte de eso, tengo una agencia publicitaria en Paraguay con la que me dedico a hacer publicidad, videografía, fotografía, cobertura de eventos, pequeña ya, claro, pero de a poco creciendo. Genial. ¿Hace cuánto que estás por Madrid, Julio? Y en Madrid llegué en octubre del año pasado. En octubre, ya. Y ahora estuviste culminando tu masterado en comunicación política, tengo entendido. Sí, así es, efectivamente, Sí. por la cuestión ¿Y del cuándo? coronavirus. Sí, sí. Eso. ¿Cuándo No, volvés? No tenés idea todavía. todavía no tengo bien definido eso, más que nada por una cuestión de cómo se encuentra la situación en Paraguay, por sobre todo, pero espero que cuanto antes. Comprendo. Y contame un poquitito, Julio, ¿qué te llevó a decidir estudiar o hacer ese masterado en comunicación política específicamente? Sabemos que tu área es la parte de marketing, la parte de comunicación en sí, que estás trabajando desde hace tiempo en eso, pero ¿por qué específicamente la rama de comunicación política? Y específicamente la rama de comunicación política es una historia interesante, Paola, porque ocurre que yo al crear la productora con un compañero empezamos a realizar materiales publicitarios, materiales videográficos, y sin que yo lo quisiera ni él tampoco, nos fuimos orientando hacia lo político, ¿no? Nuestros clientes empezaron a ser primero consultoras políticas, luego personajes, actores políticos en general, y nos fuimos orientando a eso. Y en Paraguay la voz corre de esa manera, la mejor publicidad, como se dice, es la que está de boca en boca. Y nuestra cartera de clientes se empezó a componer exclusivamente de personas que trabajan en la política o alrededor de la política. Entonces, por una cuestión de practicidad, dije, bueno, ya que voy a hacer un máster, ¿por qué no hacerlo en el área que me está tocando, sin que yo lo haya decidido, ¿no? Porque uno empieza a estudiar audiovisual por muchas razones, es es un área muy amplia que te permite orientarte a varios lugares, pero por cuestiones de practicidad me parece que ya que ahí va orientado el trabajo, es bueno que ahí vaya orientado también el posgrado. Me parece excelente. ¿Y tenés alguna idea de materializar tus conceptos o todo lo aprendido en tu masterado acá en Paraguay en la parte política específicamente? Sí, por supuesto, más que nada porque, como te digo, ya de por sí los clientes de la empresa, mis clientes personales, son políticos. Y ahora, claro, tengo con un máster encima de la Complutense nada más y nada menos que tengo la fortuna de haber podido hacer, que nadie, en Paraguay casi nadie lo puede hacer sin apoyo estatal, especialmente, que no es mi caso, por suerte, sino que a puro pulmón, porque creo que también en parte de eso es ser liberal, no ser un poco
congruente con lo que uno predica y lo que uno hace. ¿Te imaginas haber venido por una beca? Hubiera sido un poco, a ver, si bien no lo critico, hubiera sido un poco incongruente de mi parte. Pero por suerte tengo una familia, una madre que sí que me dio la oportunidad de estudiar aquí. Se dieron las situaciones favorables, en otras ocasiones no tan favorables, y por eso llegué hasta aquí y tengo la intención, por supuesto, de llevar el conocimiento a Paraguay y poder trabajar desde la política de donde me toque servir, ya sea del sector privado o si no el sector público. Claro, claro. Entonces, justamente a eso quería ir. ¿Vos te consideras un liberal? ¿Desde hace cuánto tiempo que estás, digamos, abrazando los ideales del liberalismo y por qué? A ver, ¿desde hace cuánto? Es una pregunta un poco complicada porque yo creo que he sido liberal toda mi vida. Simplemente que cuando uno es joven no sabe definirlo. Es una cuestión de que siempre respeté el proyecto de vida del prójimo, siempre respeté las ideas ajenas, siempre respeté las libertades ajenas, así como siempre quise que se respeten las mías, y siempre estuve de acuerdo con las líneas que más adelante, a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que se correspondían con el liberalismo. No con el liberalismo que en Paraguay tenemos, porque seguramente ya se habrá hablado en varias ocasiones que tenemos un partido que se llama el Partido Liberal, del cual yo no soy afiliado, porque no comulga con el liberalismo tal cual, lleva simplemente el nombre, y hay toda una movida extraña ahí en la que, claro, me encantaría hablar más adelante de los sistemas partidarios del Paraguay, pero sí que me doy cuenta de que desde joven siempre fui liberal, siempre respeté las ideas de las personas y siempre quise que se respeten las mías. Entonces creo que decir desde cuándo soy liberal, desde que tengo conciencia. Ahora, desde cuándo estoy consciente de que eso se llama liberalismo, harán más o menos 10 años, desde que era un adolescente, estuve en el colegio, podría decir. Perfecto. Te fuiste a hacer un masterado a un país, digamos que con una coyuntura política muy complicada ya desde hace un tiempo, en donde nosotros sabemos y manejamos cierta información de que el socialismo en sí está muy impregnado, ¿verdad? Dentro del Congreso, como vos sabrás bien, ¿verdad? Contame un poquito acerca de lo que vos conocés sobre estos partidos políticos y la forma, ahí ya te vemos, Julio, No ahí ya te sé qué vemos. pasó, De pero cabeza, si ya me ve, pero me te alegra vemos. que me vean. Bueno, y No sé qué contame hice. un poquitito, por lo menos está súper bien. ¿Qué es lo que vos viste allá en toda tu estadía, lo que pudiste estudiar acerca de justamente estos partidos, ¿verdad? Tenemos por un lado a la derecha nueva que ganó muchos escaños, que es Vox, tenemos a Podemos, al PSOE, y cómo podés traer una comparación, una micro comparación, te voy a pedir, de lo que ellos, o de la forma en que ellos están trabajando allá a nivel regional, ¿verdad? La forma en que nosotros estamos trabajando acá desde Paraguay o los problemas que tiene Argentina ahora mismo. A ver, en el caso de Paraguay y Argentina, nosotros tenemos un sistema partidario bastante distinto al español. Yo creo que en términos de Sartori, Paraguay pasó flash de forma muy rápida por todos los sistemas partidarios, empezando primero por lo que era un partido hegemónico totalmente, que era el Partido Colorado. Ahora te veo bien, ya creo que estamos bien, que era el Sí, estoy Partido escuchando, Colorado, Julio. que fue justamente hegemónico en todo su amplitud. Luego pasó a ser un partido predominante, ya no hegemónico, porque teníamos, si bien es cierto, partidos satélites que permitían que haya una suerte de oposición, pero que no era tal. Y por último, llegamos a tener un bipartidismo en cerca de los 90 o 2000, para pasar luego a lo que hoy tenemos en Paraguay, que es un pluralismo para mí moderado, pero que lastimosamente veo que estamos empezando a tener ya características del pluralismo polarizado, que es el que está aquí en España y que en términos del propio Sartori es uno de los peores sistemas que puede tener un país, porque tenés partidos, un sistema de partidos que tienen una fuerza centrífuga y que se alejan del centro político, que es básicamente el consenso, para estirar a los extremos, que sería el caso de Podemos, surgido en 2013, 2016 más o menos. Creo que en 2013 ganaron su primera gran representación, y luego el caso de Vox, creado en 2016 y ahora ya en 2018, 19 y 20, entrando primero en Andalucía y a Murcia y luego
luego allá teniendo diputaciones, 51 diputados, digo bien. Ya, ¿y cómo ves al futuro de Vox en Argentina, perdón, en España ahora? ¿Y qué podemos nosotros rescatar de ellos justamente en lo que hace, para mí por lo menos, una carencia que nosotros tenemos acá, los activistas o los jóvenes que están incursionando en la parte política, que es la comunicación, ¿verdad? El desetiquetarse un poco de ideologías y tratar de bajar de arriba, digamos, la información y plasmarla al vulgo, al pueblo, como para poder llegar de una vez y derribar ciertas ideas que están ya impuestas y bien posicionadas, ¿verdad? Acá en la región misma. Yo veo un, un partido muy inteligente en Vox, al menos a nivel comunicativo. No quiero entrar a hacer un análisis moral, eso le dejo a los filósofos, pero sí que veo una comunicación muy pensada por parte de ese partido. Veo difícil que un partido así penetre en Paraguay o en Argentina, primero porque los pensamientos que divulga Vox aquí en España son los pensamientos hegemónicos en Paraguay. No necesita llamarse extrema derecha o extrema izquierda o nacional populismo, que es el término técnico para ese tipo de partidos, porque de hecho el partido que está en gobierno es un partido nacional populista, es la Asociación Nacional Republicana, pero su líder tiene muchas características de lo que tendría, por ejemplo, aquí un líder como Santiago Abascal. Y en el caso de Argentina, veo que su pluralismo pluralizado, no, perdón, sí, su pluralismo polarizado, no permite que esa clase de ideas se plasmen porque han llegado a lo que ellos denominan de forma artesanal la grieta, que es esto, la fuerza centrífuga de los sistemas partidarios, y no va a permitir que algo así funcione. ¿Por qué? Porque acá tenemos muy bien identificado en España a qué responde cada partido. Sin embargo, en Argentina, y ahora veo que por desgracia en Paraguay, lo que está pasando es que se empieza a generalizar, se genera lo que ellos llaman la grieta, que o sos de izquierda y sos un peronista y estás con la chorra y estás con esto, o sos un gorila, sos de la derecha, sos un gato. Entonces entran dentro del juego de marcar con esos atributos y no permiten que haya un disenso ideológico, lo cual aquí en España sí que hay. Uno puede diferenciar bien un partido de derecha como el PP, como un partido todavía más a la derecha como Vox, o un partido de centro como Ciudadanos. Tienen marcados sus límites. Entiendo. Y pasando un poco a lo que es ese contexto, ¿cómo ves en el liberalismo en sí? Primero en España, lo que es la idea liberal clásica. ¿Cómo ves que está trabajando? ¿Cómo se está haciendo notar? Porque de repente tenemos un concepto muy extremista, ¿verdad?, de los partidos de España, pero ¿dónde está el famoso punto medio que nosotros buscamos, los liberales, las verdaderas ideas que hacen a la libertad para hacerlas trabajar en ese contexto, en ese ring político que hay en España para empezar? Y yo creo que partiríamos del problema de qué es liberal y qué no es liberal. Creo que es un problema que los padres del liberalismo ya no lo tenían incluso bien claro. Y es una pelea que continúa hasta hoy en día. ¿Quiénes son los verdaderos liberales? ¿Por qué hay tantos tipos de liberales? Porque un liberal propugna esto y porque hay otros que propugnan lo otro. Y yo diría que hay propuestas muy liberales en su mayoría en Ciudadanos. Sin duda alguna, Ciudadanos es el centro político por excelencia. Pero no obstante, hay ideas políticas también liberales en el PP, incluso para sorpresa de muchos en Vox, porque económicamente son muy liberales. En lo económico, ya. Sí. Ok. Y decime, Julio, para vos, ¿qué es ser liberal? ¿Cuál es tu concepto de liberal? Tu Uf. concepto individual de liberal. Bueno, para mí personalmente un liberal es una persona, primero, que respeta la vida, la propiedad, perdón, la vida, la libertad y la propiedad, porque ese es el orden real que marcaba John Locke. Y en segundo lugar, una persona que, como dicen coloquialmente en Argentina, que respeta el proyecto de vida del otro, siempre y cuando no se pase por el derecho de otro. Yo creo que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro.
Entonces, para mí eso es ser liberal, una persona que respeta las libertades. Y no solamente en lo político, porque hay muchas veces se cae en ese error de creer que el liberalismo es una ideología política. Yo creo que el liberalismo es una filosofía de vida. O sea, uno tiene que respetar realmente. Y respetar es una palabra que implica muchas cosas, no simplemente aceptar que existe, sino respetar. Y eso es algo que, a mi criterio, no todos los liberales en el mundo en general no lo llevan claro. Ya, podemos considerar los liberales a ellos o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, y parte del principio mismo de lo que es el liberalismo. Pese a que yo tengo mi cosmovisión de lo que es ser liberal, porque tengo mi cosmovisión de lo que es la vida, mi cosmovisión de lo que es la libertad, de lo que es la propiedad, la cosmovisión de ellos puede ser válida también, porque el liberalismo antes que nada es una ideología racional. Es una ideología que viene del racionalismo de las ideas de la Ilustración. Y básicamente, para ser liberal, lo que no tenés que ser es un totalitario o un fundamentalista. Si vos podés de alguna manera racionalizar, eso hablábamos hoy con unos amigos, si de alguna manera lográs racionalizar tu conjunto de creencias, yo creo que podés ser liberal. Por ejemplo, por poner un ejemplo más tangible para no hablar tanto en abstracto, el aborto. ¿Por qué hay liberales que están a favor y por qué hay liberales que están en contra? Porque depende del concepto que tengan ellos de vida y depende también del concepto que tengan de libertad. Si yo considero que la vida comienza en la concepción, entonces sería antiliberal para mí estar a favor del aborto. Si yo considero que la vida es algo mucho más holístico y hay que tener en cuenta lo que hace a las vivencias, el tener a la persona, la propia madre, que también es su vida, porque de alguna manera tener un hijo te cambia, y aparte tenés en cuenta que no tenerlo, la decisión de no tenerlo, forma parte de tu libertad, yo entiendo perfectamente que si ese es tu razonamiento, puedas llamarte liberal. Ahora, yo no lo comparto y puedo justificar por qué no lo comparto, pero es totalmente válido que un liberal pueda, por ejemplo, estar a favor del aborto o que un liberal pueda estar cambiando de tema a favor del matrimonio LGTB entre personas del mismo sexo. Es completamente válido. Así como también es válido que esté en contra. Ahora, depende de qué es lo que le motiva a estar en contra, lo que es lo que haría variar si es o no liberal. Pero sería mucho entrar en la mente de la otra persona. Entonces, la única manera sería discutiéndolo. ¿A vos te parece justamente que esos motivos que vos acabas de decir, ¿verdad? Que deberían ser válidos para sustentar un argumento y muy propios de la individualidad de cada persona se encuentran un poco corrompidas actualmente por cuestiones políticas o por cuestiones de beneficios que se pueden tomar trabajando por una u otra ideología en sí, ya sea estar a favor o en contra de un ejemplo que sería el aborto que mencionaste? Sí, yo creo que totalmente están manoseadas a más no poder todas esas cuestiones por cuestiones políticas, valga la redundancia. Evidentemente que hay personas que han tomado estos temas como banderas políticas, se hace desde el inicio de los tiempos y se seguirá haciendo. Pero insisto que para mí, no sé si los padres del liberalismo serían, si se me permite, un poco románticos a la hora de definir lo que fue el liberalismo y por eso tenemos los problemas que tenemos. Y es que la cuestión de la vida, por ejemplo, se puede abordar desde una perspectiva científica y bueno, la vida comienza en tal momento. Pero si comienza en tal momento, ahí comienza un estilo de vida, pero el óvulo es vida también, por ejemplo. O el mismo espermatozoide es vida también. Entonces, bajo esa lógica, uno no podría tampoco menstruar en el caso de ser una mujer o masturbarse en el caso de un hombre, estaría mal, porque es una cuestión de vida. Pero si se tiene una visión mucho más específica, como es mi caso, que se me permite pensar que la vida, para que cuente como tal, tiene que ser de tu misma especie, única e irrepetible. Entonces, bajo ese parámetro, el aborto sí puede ser ilegal y puede considerarse una cuestión de no va más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vida que es única e irrepetible, en efecto, y que es de tu misma especie. Perfecto. Pero se puede Y tú, llevar al extremo y llevar, por ejemplo, perdón que te interrumpa, al veganismo. Hay muchos veganos que pueden ser liberales porque, a ver, es vida también. Un animal, una vaca son vida. Entonces, yo creo que los padres del liberalismo fueron muy románticos al elegir los valores que nos representan, vida, libertad y propiedad. Y cada uno es más ambiguo que el otro. Entonces depende mucho de la cosmovisión que tenga cada persona para hacer valer su liberalismo. Yo creo que
lo único que un liberal no se puede permitir es ser fundamentalista, como digo. Cuando a través de la razón se le muestra equivocado, tiene que cambiar su parecer. Si no lo hace, yo creo que está cayendo en un fundamentalismo. Que no, y eso es, no se corresponde con el liberalismo. Perfecto. Y esas ideas, esos principios del liberalismo, te preguntaba, ¿cómo lo ves a nivel regional? ¿Están avanzando? ¿Retrocedimos? ¿Se están maquillando justamente ciertas o ciertos tipos de imposiciones con la bandera del liberalismo? ¿Cómo ves a nivel regional América del Sur? ¿Cuál es tu concepto o tu visión? Bueno, a nivel América del Sur no te querría hablar porque soy muy ignorante respecto a temas de países que no sean directamente vecinos nuestros, como Argentina o Brasil. Pero a nivel Paraguay sí que puedo hablar. Creo que han habido gobiernos que han dado un paso adelante y dos pasos atrás. Hay otros gobiernos que han dado un paso adelante y otro atrás. Y estamos ahí entre un estira y afloja de no saber realmente si es que se está tirando al liberalismo. Yo creo que coyunturalmente, por cuestiones de intereses, de vez en cuando las ideas liberales han ido hacia adelante. Como por ejemplo en Paraguay, a lo que se toca mucho es el impuesto a la soja. Nunca hasta ahora se ha hecho, para mí eso va a favor del liberalismo por una cuestión netamente económica, pero no se hace por una cuestión liberal, se hace por una cuestión de intereses. Y en el fuego cruzado el liberalismo gana la batalla, pero no es porque haya realmente una representación liberal como tal en nuestro país. Y yo creo que se debe mucho a que en Paraguay tenemos la extraña situación de que dentro de los partidos políticos hay subpartidos políticos, que acá le llamamos movimientos en Paraguay, pero que lo normal sería, como pasa en España, que cuando llega un punto de inflexión en la que un grupo de personas de un determinado partido ya no comparten ciertas ideas y la incompatibilidad es irreconciliable, ese grupo de personas salen y forman otro partido, como fue el caso de Vox, por ejemplo, o como fue en su momento el caso de Podemos. Pero en Paraguay está tan arraigado el tradicionalismo que la gente prefiere dividir su partido de forma interna y el partido empieza a extender sus dominios dentro del eje político y tenemos situaciones como en el Partido Colorado, que hay personas que son marxistas recalcitrantes y hay personas que son tecnócratas, empresarios y orgullosos de serlo, en el mismo partido, que es algo paradójico en el mundo. No pasaría que una persona que está a favor de la izquierda o de ideas de izquierda pueda estar también a favor de derecha. El último caso que tuvimos de sentido común, me parece a mí, en Paraguay, fue cuando tuvimos, creo que en el 98, me parece, si no me equivoco, me corregirán ustedes, que Lino César Oviedo salió del Partido Colorado y formó el UNAC, que era otro partido, que es lo lógico, lo que te digo, cuando una persona ya no comparte los valores de un partido, lo natural es que salga y forme otro. Perfecto. Y decime, nómbrame a un referente liberal que tengamos en Paraguay, por quien de repente vos apostarías, no sé, para una futura candidatura o para comenzar a involucrarse en el ámbito político y que podamos tener de repente una suerte de Vox en Paraguay. Uf, una suerte de Vox no me gustaría tener en Paraguay, porque primero no comparten los valores que yo considero liberales y segundo, porque eso socialmente y económicamente tampoco comparten valores que yo considero liberales. Son un partido que está a favor de la centralización total, de la supresión de autonomías, de las comunidades autónomas, y yo como liberal estoy a favor de la descentralización del poder. Entonces no me gustaría tener un Estado centralista, al contrario, me parece que en Paraguay podemos descentralizar todavía más y de esa manera mejorar la calidad del gasto público y al mismo tiempo eso, nuevamente, un paso adelante para el liberalismo, porque no creo que no es gastar más, es gastar mejor. Y por un referente liberal me preguntaste, me parece. Uf, yo te diría que a nivel histórico creo que uno de los mayores referentes liberales, y no me dejarán mentir los que nos están viendo, ha sido Alfredo Jaegli. Creo que es una persona que, al menos en su última etapa política, porque te digo, no, si vamos a hacer análisis, muy pocos resisten el análisis, pero creo que en sus últimas etapas políticas y actualmente como figura mediática apoya el liberalismo y como un candidato, pero creo que apostaría por Víctor Pavón, por ejemplo, un gran académico.
creo que demasiado académico para lo que necesita el liberalismo paraguayo. El liberalismo paraguayo actualmente necesita un león. Y Víctor Sí, tiene una calidad humana demasiado grande para ser político. Pero ojalá le veamos sacar los dientes. un poco cerrado tu círculo de referentes en Paraguay. O sea, tu visión es muy, de repente, que nos falta mucho todavía acá en Paraguay como para tener referentes liberales, nos falta trayecto, de repente nos falta honestidad, nos falta, digamos, más hacer personificar las ideas en sí. Al final, como que parece que caemos de vuelta en el mismo sistema estatista todos, ¿verdad? Y de ahí pueden surgir uno o dos que podrían tener cierta trayectoria y hacer camino, pero por el otro lado tenemos a un sistema y quizás también, como se suele llamar, lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad, Julio? Sí, a ver, yo creo que en el caso de todo lo que dijiste, que le falta el liberalismo para ir por parte, sí que el paraguayo necesita todavía masticar bien lo que es liberalismo, porque tenemos la desgracia de que por coyunturas históricas el partido que se denomina liberal es un partido socialista. No, no tiene nada de malo ser socialista, de hecho aquí en España está en, gestión, en ejercicio de gobierno el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez como cabeza del Ejecutivo, bueno, como cabeza de gobierno, a través del Ejecutivo es Su Majestad Don Felipe. Pero sí que veo que falta todavía el desarraigar la palabra liberal del PLRA, que es el Partido Liberal. Porque cuando la gente a vos le decís que sos liberal, lo primero que piensa es que sos afiliado al PLRA. De hecho, yo omito decirlo porque soy afiliado del Partido Colorado, del Partido Republicano de Paraguay. Entonces, cuando digo, claro, soy liberal, la gente se queda mirando un rato como que, como sos liberal, pero estás acá, encima sos líder, sos coordinador de la Juventud Colorada, ¿cómo puede ser eso? Y es claro porque cuando vos hablas de liberalismo, estás hablando desde la ideología liberal, no del partido liberal. Y ellos te dicen, ¿y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que el Partido Liberal es socialista y no liberal. Y el liberalismo es una ideología totalmente distinta, una ideología que propugna la libertad, que propugna, como te digo, el derecho a la vida, el derecho a respetar el proyecto de vida del prójimo, y no se condice mucho con lo que el PLR propugna. Si bien, como te digo, hay cuestiones en las que ellos defienden ciertas posturas liberales, no lo hacen porque sean liberales, lo hacen porque el fuego cruzado le toca el liberalismo. En Paraguay los partidos políticos no son otra cosa que maquinarias para defender intereses privados. Ya. Y contame un poquitito, Julio, justamente hablando de España, ¿verdad? Otra vez, se dice que España es un país que actualmente está muy, muy consumido en el progresismo. Vos que tuviste la oportunidad de compartir aulas en una prestigiosa universidad española, ¿cómo ves esa realidad? ¿Es o no así realmente vivir en España? ¿Te absorbe un poco el progresismo actual? ¿Te sentís libre? ¿Te sentís atado? ¿Cómo te sentís dentro del marco social, especialmente en lo educativo? Bueno, para empezar, decir que yo mi TFM, mi trabajo de fin de máster, lo hice en base a la comunicación de Vox. Y sin embargo, lo tomaron bastante bien los profesores, me felicitaron, me hicieron correcciones, y bien hay cosas mejorables como en todo trabajo en fin de máster. No obstante, no tuve ningún problema. El tema, de hecho, a mi tutor le encantó cuando se lo planteé y le dije, quiero hacer una visión del encuadre de Vox sin recurrir a hablar de extrema derecha. No me interesa tratar de forzar los marcos de significación de la izquierda dentro de Vox, porque me parece que eso es lo que está fallando en la Academia Española, se lo dije así tal cual, es en tratar de estudiar a la extrema derecha desde la izquierda. Y es por una cuestión de, yo no sé si le llamaría progresismo o progresismo cultural o marxismo cultural, como dicen algunos referentes argentinos, pero sí que culturalmente España es un país progresista, como lo es toda Europa. Pero no está institucionalizado el progresismo, al menos no lo estaba hasta que estuvieron esta gente en gobierno, pero sí que hay una cultura progresista. Pero no obstante, son gente que responde a la razón. Yo creo que ellos entrarían, al igual que todo Occidente, dentro de lo que son las democracias liberales.
Si bien hay una cultura que puede tender a la izquierda, cuando uno explica a través de razones, sí que pueden entender bastante bien. Lo que pasa es que esas voces de razones muchas veces no se escuchan en España, porque hay un discurso tan mayoritario, tan arraigado, de que la derecha es la de siempre, y los referentes de la derecha española nos han ayudado, al igual que en Paraguay, a cambiar esta idea de que la derecha es corrupta, de que la derecha juega a las puertas giratorias, de que la derecha lo único que sabe hacer es recortes, entonces, y defender a las grandes empresas privadas, mientras que el trabajador se ve apretado ahí entre dos paredes. Claro que eso deja una mala imagen y la gente se vuelve progresista. Y también el hecho de que son muy tolerantes. Y en Sudamérica tendemos a pensar que progresismo es tolerancia. Para mí es algo hasta ridículo porque es transversal la tolerancia. Yo creo que una persona tiene que ser tolerante al proyecto de vida del otro, y eso es la cosa más liberal, como te digo. No es progresista, es liberalismo clásico. Es aceptar que el otro no es como yo y defender que no es como yo, su derecho a no ser como yo. Decía Voltaire que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo. Yo creo que ese es el liberalismo plasmado en una frase. Ujú. Y qué tal las diferencias que encontraste en una universidad europea como es la Complutense, que es de renombre, y las universidades paraguayas que conoces o donde te recibiste acá, ¿verdad? En tu grado. Bueno, a ver, yo estuve en la Universidad Americana, que es una universidad privada, si bien a nivel de otras carreras no tendrá el prestigio que tiene la UNA, el plan del docente no me puedo quejar, fue excelente. El servicio también tal vez se deba al hecho de que es privado, pero si bien te puedo decir que en la universidad, aquí en Europa, el nivel de exigencia es mucho mayor. Y te diría también mucho mayor en el sentido, incluso comparándola con la nacional, porque tengo colegas, amigos míos que también son paraguayos y vienen de la nacional, están estudiando ingeniería o están haciendo un posgrado en medicina, por ejemplo, aquí en España, y me dicen lo mismo, el nivel de exigencia es muy superior. No, no es una cuestión de privado o nacional. Tal vez si bien en Paraguay sí puede haber esa diferencia, comparándolo con Europa la diferencia es nimia. El nivel de exigencia es mucho mayor, el nivel de profesionalidad es mucho mayor, el nivel de enseñanza también es mucho mayor y el de adaptación. Yo creo que han sabido adaptarse muy bien, muy rápidamente a la pandemia. España, como sabrán todos, es un dato de público conocimiento, es uno de los países más golpeados por esta cuestión del coronavirus, es uno de los que más muertes tiene. Yo atribuyo esto a la mala gestión del gobierno, puede que me equivoque, pero asimismo quiero aclarar que dudo que cualquier otro partido de la oposición hubiera hecho un mejor trabajo. Me parece que no es una cuestión ideológica esto. Una pandemia como esta afecta a nivel global. Sería un poco hacerle propaganda aquí a la derecha, decir que no, no, si estaba el PP o si estaba Vox, lo hacían mejor. O sea, lo hacían un poco menos peor, tal vez. Mejor lo dudo. ¿Qué tal pasaste la pandemia por esos lares y cómo veías desde ahí lo que estaba ocurriendo en ese momento en Sudamérica? Y obviamente, ahora que las aguas están un poco calmadas para allá, acá tenemos un brote brutal del virus. Sí, yo creo que la pandemia está evolucionando igual que la economía. Primero acá y después le toca a Sudamérica. En ese caso, la pandemia la vi muy estricta en comparación a otros países, pero sí que es cierto, como te digo, que la cantidad de infectados y de muertos tal vez ameritaba las medidas que el gobierno tomó. Veo que ha sido muy estricto el manejo. De hecho, hace poco volví a salir de casa después de 4 meses. O sea, necesitaba hacerlo por una cuestión ya de salud mental. Imagínate lo que es estar en cuatro paredes, literalmente. La gente en Paraguay, en Argentina, no sabe la bendición que tiene de poder salir al patio de repente y tomar aire. Aquí nosotros para tomar aire abrimos la ventana. Y después de tiempo que salí, tuve que llevar mascarilla al metro, se me rompió estando en el metro, esta es una anécdota muy graciosa, y me pidieron, llegado a una estación, que por favor me bajara, subiera a la superficie, comprar una mascarilla y volviera a bajar, porque estaba prohibido viajar. Le traté de explicar que fue una cuestión de que se me rompió estando en el subterráneo, no podía cambiarla ahí, pero no obstante las medidas son muy estrictas. Lo mismo para ir al mercado o a los supermercados, uno tiene que llevar mascarilla, al entrar debe lavarse las manos, debe ponerse los guantes desechables que le dan, y en la fila misma respetar la distancia que indican. La pandemia estuvo dura, todavía más dura por una cuestión de que golpea a la economía, no solamente a las cuestiones sanitarias.
Porque si fuera una cuestión de salir y ponerse tapaboca y guantes, bueno, pero hay empresas que han tenido que cerrar de forma temporal, hay muchos trabajadores que han ido al ERTE, que aquí es el pago básicamente por estar desempleado, y que hasta ahora no lo han cobrado. Muchos amigos míos, compañeros de piso, de hecho, han tenido ese problema. Entonces, la pandemia ha golpeado mucho a nivel de salud, sí, y todavía más a nivel económico. Perfecto. Y contame, Julio, a ver un poco, tres libros que te han motivado, te han gustado mucho sobre el liberalismo. Tres libros que me han marcado del liberalismo. Bueno, yo creería que el primero es La acción humana, luego te citaría El camino de servidumbre, y por último, no sé si es el que más me ha marcado, pero es uno de los últimos que he leído, que es El otro modelo, que es un libro que habla sobre cómo Suiza y los países nórdicos, en especial Noruega, Suecia, han ido evolucionando relativamente hacia lo que es liberalismo, y lo han hecho de forma tan gradual que entonces hasta ahora se tiene la creencia de que son países socialistas. Muchas veces los socialistas utilizan el ejemplo de los países nórdicos por tener un gran estado de bienestar, que lo tienen, de hecho tienen un estado enorme, pero también son uno de los países más libres. La libertad económica que tienen ellos es la que necesitamos tener nosotros en Latinoamérica. Yo creo que ellos de hecho rompen el ejemplo de que para ser liberal hay que ser minarquista, o sea, son todo lo contrario al minarquismo y son los países más libres. Exacto. Y bueno, entonces, mira, ¿qué mensaje le podés dejar a los jóvenes, especialmente que te están viendo ahora, te van a ver después a través de la transmisión en YouTube que queda? Porque vos sos un chico que se la jugó, digamos, salió de su país para conseguir un masterado en lo que le gusta, en algo mejor, que era tu objetivo, volver a tu país para hacer trabajar todo lo que aprendiste. Aparte, sos una persona independiente, como empresario tenés por encima un riesgo que otras personas que no están en eso no lo toman, ¿verdad? Y de repente hay, digamos, ciertas diferencias en ese aspecto, ¿verdad? Que la gente de repente no comprende mucho, ¿verdad? El riesgo que recae sobre un empresario y en las decisiones que tiene que tomar día a día con los socios o solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes en base a eso? Porque, como veníamos diciendo al inicio, parece que todo el mundo tiene arraigada todavía la idea, no solamente de entrar en política, sino que, como vos dijiste, ¿verdad? Convertirse de acá a un tiempo en un empresario y seguir dependiendo del Estado y meterse a ese sistema corrupto en sí. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías para que ellos se motiven a remarla así como vos? Porque de entrada me dijiste, yo estoy acá, ni siquiera estoy digamos, con financiación estatal, sino que por todos mis medios. Bueno, por todos mis medios y los de mi familia, ¿verdad? Porque si bien tengo una empresa, no puedo dejar de señalar el valor que tiene, ¿verdad? Que mis padres, mi madre sobre todo, me haya podido dar el empujón, por no decir las alas para estar acá, porque si no sería muy difícil. Si bien la empresa sigue trabajando, sigue facturando, es mucho más difícil porque en mi caso no es un rubro primario, en mi caso es un rubro, la publicidad creo que es una de las últimas cosas que tendría en cuenta más luego en su pirámide. Sin embargo, mi madre se dedica al rubro alimenticio, entonces, si bien no ha dejado de trabajar, sí que ha minorado el número de ganancia, el número ha decrecido mucho, pero por suerte, gracias a ella estoy acá, gracias también al trabajo. Y el consejo que le daría no sé si a los jóvenes en general, a los liberales en general de todo el Paraguay, que muchos somos jóvenes, otros no tanto, otros más jóvenes todavía que están empezando en la política, rompiendo el cascarón y están enamorándose del liberalismo porque es una cuestión que enamora realmente la ideología liberal, sería pisar tierra. Yo creo que hay que bajarnos a la realidad, hay que dejarlos. Está bien tener los libros, a mí me encanta leer, pero yo creo que hay que bajar a la realidad del discurso, porque muchas veces nos quedamos en lo dogmático, nos quedamos en lo que suena bien, lo que se teorizó, pero en la práctica muchas veces por una cuestión, no porque esté mal teorizado, sino porque fue otra coyuntura histórica, política, social, llámale cangrejo, no es 100% aplicable en Paraguay, ni en cualquier parte del mundo. Yo creo que hay que bajar a tierra el discurso. Yo creo que hay que
y hablar también en el idioma que habla la gente. Porque uno muchas veces empieza a hablar, usa términos rimbombantes que suenan súper bien porque quiere quedar como que, a ver, que a quien no le gusta quedar bien. Yo mismo te hablé de los sistemas políticos de Sartori, ¿verdad? Pero trato de llevarlo a la arena social, a la arena vulgar, como dijiste, o a la vulga, al populum. Yo quiero que la gente entienda lo que estoy diciendo y que entienda por qué es que tienen que ser liberales, por qué es que hace falta abrir las puertas al comercio, por qué es que hace falta mejorar el gasto público, y eso no lo podemos muchas veces explicar en términos de Mises o Hayek, porque no, la gente lastimosamente no lo va a alcanzar a entender. No, no porque sea ignorante, sino porque tal vez requiere cierta sofisticación, requiere cierta perspicacia al entender a muchos autores, grandes autores que tenemos en el liberalismo, pero hay que tratar de transformar su jerga en la jerga del pueblo. Y yo creo que eso es la comunicación política, por eso en parte vine a hacer este máster, porque creo que tenemos que hablar en el idioma de la gente, porque si no la gente va a terminar votándole al que no es una mejor opción tal vez, pero al que entiende mejor. Tal vez no es lo que el Paraguay necesita, pero es lo que la gente al final termina entendiendo. La gente entiende más de este es bueno, este es malo, esto es lo que hay que hacer, esto no hay que hacer, que hablarle un poco de la ortodoxia, hablarle un poco sobre, ¿entendés? Son términos complejos que valen la pena estudiar, que me encantaría que mis compatriotas, no solamente los míos, sino de la región en general, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, los países que nos rodean, puedan alcanzar toda la población al tener el nivel de educación que tienen, por ejemplo, en Finlandia, y poder entender a Mises en 2 horas, leyendo un libro y decir, ah, mira, esto es lo que el tipo quiso decir. Pero lastimosamente en Paraguay creo que estamos todavía un poco lejos de alcanzar a comprender eso y de hacerle comprender a la gente si es que usamos el mismo lenguaje que estos teóricos enormes que tenemos en el liberalismo. Creo que hay que tomarlos, traducirlos a un lenguaje de vulgata latina, ¿verdad? El latín que habla el pueblo y no el latín que hablan los escribas, y a través de eso que ellos puedan entender qué es lo que proponemos y por qué el Paraguay lo necesita. Porque si alcanzamos a hablar el idioma de la gente, van a entender por qué es que tienen que elegir las políticas liberales. Perfecto. Julio, desde ya muy agradecida por tu tiempo y por habernos brindado esta entrevista bastante interesante. En el nombre del Club de la Libertad, tenés las puertas abiertas y esperamos contar de vuelta contigo en la brevedad posible. Buenísima Bueno, tu entrevista. Paola, muchas gracias a vos. Agradezco también al Club de la Libertad a través de tu persona el haberme tenido en cuenta para contar mi experiencia y hablar un poco sobre lo que opino de la política. Más que nada paraguaya, pido disculpas porque es el Club de la Libertad en el que estás vos, al menos el de Corrientes, pero si bien es algo que creo que les puede resultar de mucho interés a los compatriotas hermanos argentinos, más todavía de Corrientes que históricamente han sido hermanos de sangre, creo que les interesa mucho entender la dinámica política paraguaya y entender cómo funcionan los partidos, sobre todo, porque en Paraguay es muy difícil decir de qué ideología es un partido, porque hay muchos partidos dentro de estos partidos. Así Así que mismo. bueno, gracias, Como Paola. Gracias, Julio. Que tengas un buen descanso y vamos a estar en contacto. Gracias, muchas gracias, Paola.